Estimados estudiantes, soy el doctor Salvador Ávila Batista, doctor en medicina, especialista de segundo grado en bioquímica clínica, profesor titular con doctorado en ciencias médicas, y voy a dedicar unos momentos a hablar con ustedes acerca de los factores que modifican la velocidad de reacción enzimática y la regulación de las enzimas. En primer lugar, tenemos que señalar que existe un grupo de factores que regulan la velocidad de reacción enzimática, que pueden modificar esa velocidad de reacción, como son la concentración de enzimas, la concentración de sustrato, la concentración de cofactores, el pH, la temperatura y la presencia de agentes activadores e inhibidores. Comenzamos por referirnos al efecto de la concentración de enzimas. Al aumentar la concentración de enzimas, aumenta directa y proporcionalmente la velocidad de reacción enzimática, puesto que aumenta el número de centros activos útiles en el medio. Entendemos por centro activo útil aquel centro activo que está unido al sustrato o no tiene dificultades para unirse. El efecto de la concentración de sustrato. En la medida en que aumenta la concentración de sustrato, aumenta también directa y proporcionalmente la velocidad de reacción hasta un punto en que todas las enzimas tienen ocupado su centro activo por el sustrato y a partir de ahí la velocidad permanece constante. Como podemos apreciar aquí, esta curva es una hipérbola rectangular asintótica y por lo tanto se hace muy difícil detectar en qué momento se alcanza la velocidad máxima. Por ello se han hecho transformaciones matemáticas para lograr definir la constante de Michaelis. Esta constante de Michaelis, definida en sus términos más simples, plantea que es la concentración de sustrato a la que se alcanza la velocidad semimáxima de la reacción enzimática. Esta constante de Michaelis nos permite medir el grado de afinidad de una enzima por su sustrato. Así vamos a tener que a mayor Km, menor afinidad de la enzima por el sustrato y viceversa. Continuando con los factores, también la concentración de cofactores ejerce su efecto, de manera que en la medida que se aumenta la concentración de cofactores en el medio, se incrementa directa y proporcionalmente la velocidad de reacción hasta que todas las apoenzimas tienen asociado su cofactor y a partir de ahí la velocidad de reacción permanece constante. Otro factor que influye sobre la velocidad de reacción enzimática es el pH. Existe una zona de pH donde la enzima trabaja con su máxima intensidad, que se conoce con el nombre de pH óptimo. Por fuera de estos valores, hacia la zona ácida o hacia la zona básica, la velocidad de reacción disminuye y se hace cero cuando la enzima se desnaturaliza. Aquí la enzima está desnaturalizada. Aquí, en estos valores de pH, tenemos la menor Km, es decir, la mayor afinidad de la enzima por el sustrato. Por tanto, estamos alcanzando la velocidad máxima. Observen ustedes que hemos acoplado a esto esta gráfica en la que podemos apreciar que la enzima en los valores de pH óptimo tiene una conformación espacial ideal para unirse al sustrato. Sin embargo, en esta zona donde está desnaturalizada estaría desplegada la cadena polipeptídica en el espacio en su nivel primario y sin posibilidad de asociarse al sustrato, tanto en esta zona como en esta zona de aquí. Otro factor que influye sobre la velocidad de reacción enzimática es la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta directa y proporcionalmente la velocidad de reacción porque aumenta la energía cinética de las moléculas y por tanto el número de choques efectivos entre ellos, lo que acelera la transformación de sustrato
en producto. Existe una zona, un área de temperatura donde se alcanza la máxima actividad enzimática y por fuera de ese valor o por encima de ese valor se produce la desnaturalización y la velocidad cae a cero. De aquí en adelante la enzima estará desnaturalizada. Otros factores que tienen influencia sobre la velocidad de reacción enzimática son los activadores. Estas sustancias aceleran la velocidad de la reacción enzimática. Ejemplos de ellos, los iones magnesio y manganeso. También los inhibidores, que son sustancias químicas que frenan la actividad de las enzimas, provocan el efecto conocido como inhibición, que se subdivide en inhibición competitiva y no competitiva. En la inhibición competitiva, la enzima, que hemos representado por esta figura, tiene su centro activo y se va a enfrentar a dos sustancias similares desde el punto de vista estructural, el sustrato y el inhibidor. Los dos se parecen estructuralmente, los dos pueden ocupar el centro activo y este es un proceso reversible que depende de las concentraciones relativas del sustrato y del inhibidor. El que se encuentre en mayor concentración ocupará el centro activo. Si el sustrato es el más concentrado, entonces habrá unión enzima-sustrato y por lo tanto obtención de producto. Pero si la concentración de inhibidor se eleva, entonces el inhibidor ocupa el centro activo y el sustrato no puede asociarse a él, consecuentemente no habrá transformación de sustrato en producto. Esto trae como consecuencia que aparezcan dos nuevos elementos. Primero, la velocidad máxima permanece constante, puesto que la reacción es reversible, y si aumentamos la concentración de sustrato, esta ocupará nuevamente el centro activo y se alcanzará la velocidad máxima. Sin embargo, hay una elevación de la Km, puesto que la afinidad de la enzima por el sustrato disminuye producto de la obstrucción que crea el inhibidor para la unión entre el sustrato y el centro activo. En la inhibición no competitiva, el inhibidor no se parece estructuralmente al sustrato. Observen ustedes la forma del inhibidor y la forma del sustrato. El inhibidor se une por un centro diferente o por un lugar diferente del centro activo. Acá tenemos el centro activo, vean por dónde está unido el inhibidor. Como consecuencia de la unión del inhibidor, la transformación del sustrato no es posible, aunque sí se puede producir la unión enzima-sustrato, puesto que no hay nada que obstaculice esa unión. Consecuentemente, aparecen dos elementos más. Uno de ellos, la velocidad máxima disminuye, es decir, después que el inhibidor se coloca aquí, no es posible separarlo y consecuentemente nunca más se va a alcanzar la velocidad máxima. Este proceso es irreversible. Y la constante de Michaelis permanece constante, puesto que no hay nada que modifique la afinidad de la enzima por el sustrato. En los mecanismos de regulación de la actividad enzimática tenemos la regulación alostérica. Una enzima alostérica es una enzima que tiene nivel cuaternario. Recuerden que la función del nivel cuaternario es regular la actividad de las proteínas, en este caso de las enzimas. Aquí estaría formada por tres subunidades, la verde, la morada y esta otra naranja. Estas subunidades tiene cada una de ellas un sitio de unión para un efector alostérico. En este caso, aquí se uniría el efector alostérico positivo, que es este, que es el activador, y acá el efector alostérico negativo, que es el inhibidor. En cada una de las subunidades tenemos esos sitios de reconocimiento molecular. Cuando aparece en el medio el efector alostérico positivo, se asocia a sus centros de reconocimiento, a los centros alostéricos, y la enzima queda con una conformación apta para unirse al sustrato, que se conoce como conformación R o conformación relajada, que es la forma activa, de manera
que se puede unir al sustrato y por lo tanto se realizará la reacción sin ninguna dificultad. Sin embargo, si lo que predomina en el medio es el efector alostérico negativo o inhibidor, que lo hemos representado de esta manera, este se une a su centro de reconocimiento y provoca un cambio conformacional, pasando a la conformación T o conformación tensa, que es inactiva o menos activa. Como ustedes pueden apreciar, esta conformación no favorece la unión entre la enzima y el sustrato y por eso su actividad es mínima o no existe. Para que se produzca la regulación alostérica es necesario que exista un equilibrio dinámico entre la forma relajada y la forma tensa, que hemos representado aquí para que se pueda entender por 100 moléculas de forma tensa en equilibrio con 100 moléculas de forma relajada. Si en el medio aparece un inhibidor o efector alostérico negativo, este se une a la forma tensa. Y por lo tanto, si aquí tenemos 50 inhibidores, estos 50 inhibidores se unen a 50 formas tensas y forman 50 complejos inhibidor forma tensa. Como consecuencia de esto y por el principio de Le Chatelier-Brown, nosotros vamos a tener que al disminuirse las 50 formas tensas que pasaron a ser IT, entonces se va a producir un desplazamiento del equilibrio de manera que se recupere ese equilibrio. Por lo tanto, 25 formas relajadas se transformarán en formas tensas y se volverá a alcanzar el equilibrio. Como consecuencia de esto, tenemos ahora 75 más 50 formas inactivas, es decir, 125 formas inactivas y solo 75 formas activas. De manera que en la medida en que se aumente la presencia de inhibidores, el equilibrio se desplazará hacia la formación de estructuras inactivas y consecuentemente la actividad enzimática se verá disminuida. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Si lo que predomina es un activador, se une a la forma R, entonces el equilibrio se desplaza hacia acá y se aumentan las formas activas, con lo que se acelera la actividad enzimática. El otro mecanismo es la modificación covalente. Este mecanismo de regulación de la actividad enzimática consiste en que una enzima se une covalentemente a un grupo químico. Entre los grupos químicos que pueden participar en modificación covalente están los fosfatos, el grupo acetilo, el grupo adenosilo, son grupos que con frecuencia pueden participar en modificación covalente. Veamos un ejemplo donde participa el grupo fosfato. En primer lugar, esta enzima está separada en dos subunidades y por lo tanto es inactiva en estas condiciones. Una enzima quinasa agrega a partir de dos moléculas de ATP 2 ADP, es decir, se transforma en 2 ADP y dona los dos grupos fosfatos que se esterifican a cada una de estas subunidades. Cuando los fosfatos se esterifican, se unen covalentemente a la enzima, las dos subunidades separadas se unen y la enzima queda lista para funcionar, es decir, tenemos una enzima activa. Pero un sistema de regulación funciona si es capaz de activarse y desactivarse. Por lo tanto, existe la forma de desactivarla. En este caso, una enzima fosfatasa hidroliza los enlaces éster fosfóricos, separa los grupos fosfatos y la enzima pasa entonces de la forma activa a la forma inactiva, ya que al separarse los grupos fosfatos se separan también las subunidades, se desensambla el centro activo y la actividad se frena. Este proceso de modificación covalente tiene la posibilidad de amplificar la respuesta actuando en cascada enzimática. Por ejemplo, si tenemos una enzima A inactiva en presencia del AMP cíclico, para poner un compuesto que participa frecuentemente en el metabolismo, se puede transformar en enzima activa. Cuando A está activa, puede actuar por modificación covalente sobre la enzima B y pasarla de inactiva a activa.
y B a su vez puede actuar sobre C y activarla también. Entonces, partimos de una molécula de enzima activa. Si consideramos que esta enzima tiene la posibilidad de activar a 10 moléculas de B en un segundo, cosa que es perfectamente factible en la práctica, incluso es poco. Y estas 10 de B, una vez que estén activas, pueden activar también a 10 de C en un segundo. En el siguiente segundo tendremos 100 moléculas activas. Pero si consideramos que cada una de estas moléculas de C es capaz de actuar hidrolizando a 10 enlaces glucosídicos por segundo, en el próximo segundo tendremos 1000 enlaces hidrolizados. Imaginen ustedes qué ocurrirá cuando haya transcurrido un minuto. Por eso la función, la importancia que se le atribuye a la modificación covalente es que permite amplificar la respuesta. Con esto concluimos nuestra presentación, le damos las gracias por su atención y esperamos que haya sido de utilidad. Hasta la próxima oportunidad.